Es el tiempo de uno de los mejores expositores que tiene la opinología nacional. Y cuidado, don Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Mi tema obligado será, sin ninguna duda, el desistimiento de Danilo Medina de asistir, su negativa a asistir al cambio de mando, que es una tradición de 42 años en la República Dominicana que no se había violado, incluso en condiciones extremas. Recordamos el año de 1978, un año crítico de referencia modélica, porque en ese periodo Balaguer fue separado después de 22 años del poder en virtud de unas elecciones populares que se negaba a aceptar. Y todos sabemos lo que ocurrió, la enorme cantidad de escaramuzas que se hicieron, el gacetazo, las confrontaciones, los guardias en la calle. En una palabra, era un verdadero grado extremo de confrontación, pero Balaguer asistió y se sentó en su lugar señalado por la tradición, por el uso de la democracia dominicana en el sentido en que querramos entender esta palabra, la palabra democracia, pero es una tradición de uso, no está fundada en el derecho, pero es una tradición de uso. Balaguer oyó complacido su discurso, que fue un discurso vitriólico, el discurso de Antonio Guzmán, y en algunos momentos hasta asentía con la cabeza. Danilo Medina en realidad ha sido siempre un exponente de la desinstitucionalización de este país. Únicamente más que la corrupción, el daño de los gobiernos de Danilo Medina va a ser la desinstitucionalización. Danilo no cree en las instituciones, no ha creído nunca en las instituciones. Ha tenido un juego personalista, pseudodemocrático, dictatorial en muchos casos, en el que las instituciones existen para él única y exclusivamente como una referencia organizativa que están allí, pero que no le atañen al primer mandatario de la nación. Danilo Medina andaba con el presupuesto nacional en los bolsillos, en las visitas sorpresas. Danilo Medina sustituía a prácticamente la totalidad de los ministros en las visitas sorpresas. Él era el ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas, él era quien dirigía la política de asistencialismo. Nunca ha creído en las instituciones y se ha burlado de ellas. Ha servido a su militancia, a su feligresía, a sus prosélitos, todos los elementos institucionales en un plato para que se lo coman a su antojo. Y aquí cada ministro es un zar. Cada ministro, si responde y es obediente al mandato del señor Danilo Medina, no importa los preceptos, las leyes, las instituciones no existen. Lo demostró cuando intentó presionar, incluso con el ejército y con la toma del poder legislativo, a senadores y diputados para que aprobaran una modificación constitucional que ya él tenía comprada. De manera que no nos puede asombrar el hecho de que se niegue a cumplir con un predicamento institucional que estaba inscrito en el uso. Realmente, ¿qué hay en la mentalidad de este hombre cuando se niega a cumplir con este precepto de la democracia dominicana? El miedo a exponerse, despojado él, Danilo Medina, de todos los arreos del poder. Él es un ciudadano más, tan pronto le quiten la denominación de presidente de la República. Tiene todas las debilidades, está expuesto a todas las confrontaciones. Y el estado de ibris en que Danilo Medina manejó
este país, ese Estado que violaba el equilibrio social porque él era una especie de ser predestinado de Dios, un ser celestial, está en peligro cuando algo así ocurre. Exponerse a ser despojado de lo que él manejó como su verdad durante muchos años, exponerse al miedo a la verdad, el miedo a un discurso que puede contener los señalamientos relativos a lo que interpreta la oposición como sus fallas fundamentales, el miedo a la exposición pública del engranaje de la corrupción que caracterizó su gobierno, el miedo a Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que va a estar allí y que tuvo un papel determinante en lo que respecta a la decisión que tenía Danilo Medina tomada de llevarse por delante por segunda vez la Constitución de la República para imponerse como candidato. ¿El miedo a qué? El miedo a todo lo que ha circundado un gobierno que no ha tenido límite ni escrúpulos de ningún tipo. A que todas estas cosas puedan salir allí en un marco en el que él tendría que soportarla expuesta a la luz del día como lo que son trapos sucios de una gestión llena, pero llena de violaciones institucionales, de violaciones a la Constitución, de violencia formal, llena de robo vulgar, llena de corrupción organizada, sistémica. Ese miedo lo han pasado y lo han tenido que experimentar desde el año 1961 a esta parte numerosos presidentes de la República. Harry Hutton, un estudioso de la historiografía viva dominicana, escribió un libro que se llama La República Dominicana 1890-1900. Probablemente sea el libro exégesis de sociocultura más conocido en lo que respecta a la idiosincrasia y a las particularidades de la dominicanidad. Y Hutton habla de la ideología del heroísmo en la sociedad dominicana. Ningún dirigente que asuma responsabilidades en un nivel de Estado o de dirigir una revolución o un partido puede violar la ideología del heroísmo en lo que respecta a la mentalidad de los dominicanos, porque ese nunca más podrá recuperarse. Miren, un caso patético, incluso me duele ponerlo como ejemplo, el caso de Jorge Blanco. Jorge Blanco no tenía ninguna posibilidad de recuperarse para reestructurar un liderazgo después de lo que pasó, porque Jorge Blanco violó la ideología del heroísmo del dominicano y actuó con una aptitud que era muy próxima al miedo, a la cobardía ante la embestida del enemigo político. Ese tipo de esquema paradigmático, de modelo, no se vuelve a recuperar jamás, de acuerdo con Harry Hutton, por la ideología del heroísmo que él descubre en su estudio del dominicano. Danilo Medina va a abandonar el gobierno en las peores condiciones. Va a salir por la puerta trasera, como un maleante, como entran los ladrones a tu casa y como salen los maleantes de tu casa. Va a salir por la puerta trasera. Y no hay ninguna explicación que valga, porque lo de la carta que habla del COVID-19 es pura mentira, porque él hoy mismo está inaugurando obras. Mañana tiene una inauguración en Santiago. Está continuamente en los últimos días en contacto y en permanente exposición al COVID-19.
Y aquí que ha habido un protocolo que ha sido discutido, analizado, que van a haber situaciones muy estudiadas y específicamente configuradas para evitar todo tipo de contacto. Aquí alega lo del COVID, cuando lo que lo está matando es el miedo a Pompeo, el miedo a los propios hechos que él ha cometido en 8 años de desgobierno en este país. Es una pena que nosotros hayamos tenido presidentes de esa calaña en la República Dominicana, que no sean capaces de darle continuidad a una asamblea legislativa que no tiene, en lo que respecta a la obligatoriedad de su presencia, un fundamento jurídico, pero que el uso, la tradición, lo que ha ocurrido en los últimos 42 años, la sostienen como un pivote fundamental, importante, de la democracia imperfecta que vivimos en este país. Adiós, señor Danilo Medina. Adiós. Váyase por la puerta de atrás. Probablemente esa sea la puerta que le corresponde. Argenis.